Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos moviendo la cola al compás de su maullido y la cerveza en perfecto estado como física teórica, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como problemática: ¿entonces ciencia y literatura son lo mismo? No todas las metáforas son malos poemas. En el episodio 69, ¿cuál es el uso de las metáforas en las ciencias? Quizás la epistemología sirve para algo después de todo. Presenté a la metáfora como una figura retórica que se constituye mediante un acto de semejanza o de equiparación entre objetos, campos u universos distintos. Y luego de una serie de comparaciones entre el discurso literario y el discurso figurativo, propuse que gracias al constante uso de las metáforas es que las ciencias establecen su sistema de conocimientos de la realidad. Bueno. Así, proponía que el vínculo semántico que crea la metáfora al unir dos esferas discursivas que no se implican, permite crear, determinar, modular al lenguaje en su relación con la realidad, ganando la precisión, especificidad, rigurosidad, etc., requerida dentro de un contexto particular. Entendido. Concluyendo, siguiendo el epistemólogo argentino Palma, que existe un tipo de metáfora cognitiva particular, la metáfora epistémica, la cual se identifica como aquella que nace como metáfora pero llega a obtener un significado propio, aplicable a un recorte de la realidad de forma tal que ofrece una función cognitiva insustituible. Enterado. En pocas palabras, la idea es que si la metáfora cognitiva es insustituible, luego es una metáfora epistémica. Pero eso lleva a pensar que la ciencia perdió la partida, que solo es un poema con implicancias tecnológicas. Tal vez nos apuramos un poco. No entendí. Hay un riesgo en decir que la ciencia tiene éxito principalmente a las metáforas epistémicas, pues sería subordinar su propia historia técnica, experimental, social e institucional a un campo de batalla discursivo, en donde se van pensando nociones que generan parejas extraordinarias con la suerte de señalar algo nuevo en la realidad, cuando en realidad la ciencia tiene mucho más capas y más dimensiones interpeladas que la simple conclusión de una buena o mala metáfora que sobrevivió a la experiencia con el mundo. Hay que evitar caricaturizar a la ciencia si podemos. Si fuese cierto que la ciencia opera así, es decir, en una multiplicación indiscriminada aleatoria y causal de metáforas felices, tendríamos que pensar que algunas experiencias de la literatura son, forzosamente, ciencia en su más puro concepto. Por ejemplo, todos nosotros hemos visto, leído u oído alguna vez cómo algunas obras de ciencia ficción se han adelantado a la propia ciencia, cómo algunas ideas literarias sobre dispositivos tecnológicos, conocimiento de la materia o teorías sobre la realidad fueron dibujadas o presentadas como cosas de futuros posibles o sociedades de otras galaxias. Tomemos un caso archi, hiper, mega, duper conocido. Citemos a Julio Verne, quien en 1863 publicó una novela llamada París en el siglo XX. En realidad la escribió porque se publicó como en el 1900, era como un manuscrito perdido, pero no importa. Allí podemos encontrar esta perlita que de repente nos hace recordar el uso de los celulares enviando videos por Twitter o Instagram. Va la cita. La fototelegrafía permitirá enviar escritos, firmas o ilustraciones y firmar contratos a una distancia de 20.000 kilómetros. Todas las casas estarán conectadas. Fuera de que la novela está escrita con un clarísimo pesimismo ante el desarrollo tecnológico, en ella hay una idea de futuro que de alguna manera intuye cuestiones que son parte de nuestra realidad. La metáfora operante es clara: la fototelegrafía, en envío mediante hilos especiales, imágenes a aparatos domésticos, es básicamente otra forma que podríamos usar para hablar de la conectividad digital para enviar memes con nuestros teléfonos móviles. A ver, hace algunos años, varias corrientes epistemológicas y varios pensadores han tratado de revitalizar el
el rol cognitivo de las metáforas y su relación con el desarrollo científico. Décadas atrás, otros grupos intelectuales y epistemólogos habían atacado las metáforas, pero ahora parece que es popular o llegó el momento de defenderlas. Para dar un solo caso, hay una corriente epistémica de las ciencias sociales conocida como epistemologías del sur. Estas tienen las metáforas un lugar primordial en ellas, ya que se las representan como metáforas generadoras de conciencia. En términos de su mayor representante, de Sousa Santos, nos encontramos con esto. Cita. Cada orden jurídico se basa en un hecho fundante, un superhecho o una supermetáfora que determina el tipo de proyección adoptado. Para de Sousa, las metáforas que producen conocimiento son un elemento vital en la estructuración de las sociedades contemporáneas, desde sus representantes y autoridades que crean dichos marcos a seguir mediante metáforas específicas, qué sé yo, cosas del estilo estamos en crisis, centro versus periferia, nos están invadiendo, bueno, y así, hasta los del piso, es decir, nosotros que replicamos e incorporamos ideas como giles y nos decimos está científicamente comprobado. Entonces, debemos decir que sí, las metáforas son útiles, pero de ahí que sean imprescindibles para el desarrollo científico, eso ya es otra cosa. La epistemóloga Susan Haack da una buena lista de qué podríamos querer decir con las expresiones metáforas científicas. A saber, primero, el uso que hacen de ellas los científicos para sí mismos. Es como si las metáforas científicas sería el lenguaje que se da en los congresos. Qué sé yo, Kitcher, en su participación en 2003 en las charlas de la Universidad de Yale llamados Duactory Lecturas, ofrece un análisis sobre la evolución de la ética a partir de las condiciones naturales de los homínidos a los humanos, y él dice textualmente lo siguiente: la naturaleza ofrece hechos de los pioneros éticos que pueden ser los primeros actos de la ética. Bueno, quizás estaría bueno hacer un episodio sobre el argumento ético como consecuencia biológica, ustedes dirán, pero acá tenemos un ejemplo del uso de una metáfora, los pioneros éticos en los actos altruistas de los primeros homínidos, para hablar de una metáfora. Segundo, el uso que hacen de ellas las revistas científicas y las revistas populares para hacer más inteligibles las ideas científicas al público universal, a los del barrio. Así te encontrás cosas como la mente, nuestra computadora mental, o cómo correr te hace adelgazar. Bien. Tercero, las formas memorables o ingeniosas de los científicos para referirse a conceptos, experimentos, etc. Científicos entonces, en vez de definir al virus como un agente infeccioso microscópico celular que solo puede reproducirse dentro de las células de otro organismo, van a decir el virus es una información genética con mala actitud, ¿no? Es una forma ingeniosa de hablar del virus. Cuarto, las metáforas científicas es lo que involucra los instrumentos científicos. Ya sabes, el coso ese para ver cosas muy pequeñas que le decimos microscopio, o ese otro coso que sirve para ver cosas muy lejanas llamado telescopios. O el quinto sentido es el uso dado por los no científicos. Es decir, las metáforas científicas es lo que los no científicos usamos para poder hablar de la ciencia. Como cuando Timón dice que las estrellas son luciérnagas. ¡Timón! ¿Qué? ¿Nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Pumba, no me lo pregunto. Lo sé. Ah, ¿y qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negriazul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas. De todos estos sentidos, de estos 5 sentidos, Susan Haack comprende que las metáforas son útiles, pero no centrales a la ciencia. Como el agua para el epistemólogo ebrio, es útil, pero no central para su podcast. Siguiendo su reflexión, quizás las metáforas sirvan a los científicos y a las teorías científicas no porque inauguran un nuevo sentido, que es como una tesis muy fuerte, sino porque sugieren hacia dónde mirar. Por ejemplo, obviamente que el ADN no es el alfabeto, pero la metáfora de que el ADN es el alfabeto de los seres vivos nos permite posicionar al científico para estudiarlo. Es decir, él sabe que si manipula el ADN puede obtener un nuevo estado de las cosas vivas. No soy un estado, soy un monstruo. Y aquí entra algo que debemos tomar en cuenta. Las metáforas ciertamente pueden tener éxito y vigencia. Susan Haack dice que las metáforas pueden estar
vivas, reforzando claramente este sentido figurativo, dándole un rulo al rulo, una vuelta a la vuelta, un giro al giro. Giro, giro, giro. Palma habla de metáforas que tienen éxito, fracaso y volverse imprescindibles, y Davidson habla de que las metáforas pueden ser fecundas o estériles. O sea, lo importante acá, sea que están vivas o muertas, que tienen éxito o fracaso, sean fecundas o estériles, es que la metáfora, cuando sugiere algo posible en la realidad, puede ser adoptada por la comunidad científica para representar o pensar sus teorías. Es decir, que tiene una función pragmática. Las metáforas dependen del uso. Siempre que puedan ser usadas, se las mantendrá. Cuando dejen de ser útiles, son desechadas, tiradas directamente a la basura. Al basurero, al basurero, lo que no sirve va al basurero. ¿Cómo saber si una metáfora es útil? ¿Cómo saber si una metáfora es fecunda, exitosa o si está viva? It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Decía, ¿cómo saber si una metáfora es útil, fecunda, exitosa o si está viva para la ciencia? Bueno, si queremos ser extremistas, repetimos lo del episodio 69. Cumple una función insustituible. No hay otro modo de entender la realidad, sino es a través de la metáfora. Los invito a pensar si pueden explicar la evolución sin la idea de cambio, o la gravedad sin la idea de atracción, o lo cuántico sin la idea de lo aleatorio. Y también a pensar si el cambio, la atracción y lo aleatorio son metáforas o hay que entenderlo de manera literal. Quizás, y solo quizás, al principio fueron metáforas en su inicio, ¿no? Cuando se presentaron, pero tuvieron tanto éxito que se volvieron tan imprescindibles que hoy no pueden ser sustituidas. Pero si queremos responder a la pregunta de la importancia, pero queremos ser más moderados, podemos decir que la utilidad de la metáfora en la ciencia, este valor epistémico, proviene en que nos asiste en la imaginación. No es una ayuda perfecta quizás, pero permite imaginar soluciones posibles a problemas reales, a representar experimentos que pongan a prueba las hipótesis importantes, a diseñar instrumentos para precisar la recolección de datos que necesitamos. Tal vez, antes del telescopio, se pensó cómo se vería con ojos poderosos o con ojos divinos, o para resolver la estructura helicoidal, es decir, de doble hélice, se utilizaron maquetas representativas de las posibles formas, como efectivamente pasó en el estudio de la estructura del ADN. Como dice Hack, una vez que comprendamos cómo las metáforas funcionan como invitaciones del orador al público para explorar similitudes entre dos cosas, fenómenos, etc., no es difícil ver cómo pueden funcionar las metáforas, ya que a veces es vital para la investigación científica, sugiriendo a los científicos sobre dónde buscar ideas útiles. Y bueno, ¿vos qué pensás? ¿Se puede hacer ciencia sin metáforas? Déjamelo saber en los comentarios. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecia sus tiempos. ¿Querés saber de dónde se encuentra nuestra cantina? Pasate por el link de Telegram, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Primero, te tiro data de la información que usé para esto. Los libros de Palma, Metáforas y Modelos Científicos, El lenguaje en la enseñanza de las ciencias, el artículo de Hack del 2019, El arte científico de las metáforas, el libro de Julio Verne, París en el siglo XX, el libro de Sousa Santos, Crítica de la razón indolente, y el libro de Kitcher, no es el libro, es la charla de Kitcher, en la Universidad de Yale, está en YouTube, Humanismo secular, ética del proyecto humano. Segundo, tenemos un sponsor. Aunque parezca mentira, todavía hay gente que cree en nuestra capacidad de difusión, así que ahí va. ¿Vivís en el cono sur, en Chubut, y necesitas una reparación o un mantenimiento en tu PC porque estás todo el día escuchando podcasts llenos de virus? ¿Se te perdió ese artículo científico o esas fotos del viaje y te das por finiquitado? Bueno, llegó Exodus, soluciones informáticas. Bueno, justamente hacen eso, darte soluciones informáticas. Deja de romperte la cabeza y llama a un profesional. Comunicate al 280 45 20 963. Si decís que vas de parte mía, te hacen un 10% de descuento.
Con lo que ahorrás, te tomás la cerveza mientras esperás la computadora. Salud por Exodus, soluciones informáticas. Tercero, si eres un feligrés, es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto. Hay que divulgar la palabra. La epistemología está cerca. Corre a los bares a una distancia prudencial. Párate a 2 metros y muéstrale la imagen. Dile a los visitantes, suscríbanse al epistemólogo ebrio. Es la única opción epistemológica en este lío mundial. Pero si no eres un devoto, es necesario que le avises que el fin está aquí, con pancartas que mantengan la distancia y digas que por las rendijas de la trama del podcast este insulto, este sinvergüenza, este ebrio está totalmente colocado, colándose y contaminando todo, obligándonos a hablar de epistemología. Rápido, diles a todos que no escuchen al epistemólogo ebrio. Para escuchar al epistemólogo ebrio puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox o Deezer o lo que sea. Si no sabes en dónde insultarme, compartirme, invitarme una cerveza, mandarme una foto de gatos, ¡miau!, o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter. Siempre como epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias. El hombre epistemólogo atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, distraído al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Piensa en la tinta y en su composición molecular.